Hola, en algunos videos previos que te invito a que veas en mi canal, he discutido el concepto de campo magnético y las fuerzas que un campo magnético ejerce sobre una partícula cargada en movimiento. Para complementar esa parte teórica, quiero hoy resolver un problema que hace uso justamente de esos conceptos y que además, como verás, es interesante por el manejo vectorial que hay que hacer para resolverlo. Un problema que cabe señalar he seleccionado del libro de Resnick, volumen 2, donde hay un capítulo que trata justamente sobre campo magnético. Y el problema lo que nos dice es lo siguiente: un electrón dentro de un campo magnético uniforme tiene una velocidad dada como 40I más 35J kilómetros por segundo. Y este experimenta una fuerza dada como menos 4.2I más 4.8J femtonewtons. Si la componente en X de ese campo magnético es 0, calcule el campo magnético. Bien, vamos a resolverlo. Entonces, para resolver este problema voy primero a extraer los datos que aquí vienen. Nos dan que la partícula es un electrón, entonces conocemos su carga, menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Nos dan la velocidad es 40I más 35J, kilómetros por segundo, lo voy a expresar en metros por segundo, entonces esto va multiplicado por 10 a la 3 metros por segundo. Nos dan la fuerza que el campo ejerce sobre la partícula, nos dicen que es menos 4.2I más 4.8J femtonewtons, lo voy a expresar en newton directamente, entonces esto va por 10 a la menos 15 newtons. Y nos dicen además que la componente en X del campo magnético es 0 y nos piden hallar el campo magnético. Bien, cabe señalar ahí también que, como se observa aquí, tanto del vector velocidad como del vector de fuerza, no hay componente en Z de cada uno de esos vectores. O sabemos aquí que la componente en Z de la velocidad es igual a 0 y de la misma manera la componente en Z de la fuerza también es igual a 0. Bien, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Pues tenemos que hacer uso de la expresión que nos da la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una partícula cargada en movimiento. Nosotros sabemos que la fuerza está dada como QB cruz B, de esa manera que está ahí. Bien, entonces, para resolver ese problema lo que haremos es lo siguiente. Voy a escribir la fuerza vista como vector. Entonces lo que tenemos es la fuerza Fx en Y más Fy en J más Fz en K, de esa manera. Y eso es igual a lo que sale de este producto vectorial, que lo voy a calcular como un determinante IJK, donde tenemos aquí, voy a tener Q por B, entonces tenemos QBX, QBY y QBZ, y aquí tenemos BX, BY y BZ. Eso es lo que tenemos. Bien, así queda. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a resolver este determinante que está aquí. Cuando yo resuelvo ese determinante que está ahí, entonces lo que tengo es I, y ese I va, bueno, aquí tenemos este producto, QBYBZ menos, y ahora vamos a tener este con signo cambiado, QBZBY. Esa es la componente en I. A eso le vamos a sumar la componente en J, y la componente en J la obtenemos multiplicando QBZ por BX, y con signo cambiado vamos a tener QBXBZ, de esa forma, y a eso le vamos a sumar la componente en K. Y la componente en K viene este producto QBXBY menos, y cambiado de signo, QBYBX.
Eso es lo que tenemos. Ahora, este vector que sale aquí es igual a este vector. Y la única forma como dos vectores son iguales si sus componentes correspondientes lo son. Por tanto, partiendo de ahí, podemos decir que fx tiene que ser igual a esta componente. Tiene que ser igual a q by bz menos q bz by. De esa forma. Y podemos ahí sustituir los datos que tenemos. De entrada, este término que está aquí es 0, porque bz nosotros sabemos que es igual a 0. Bien, entonces nos queda de aquí que nosotros podemos despejar bz. Y nos queda que bz es igual, y lo que tenemos es fx. Pero fx es esta componente, es menos 4.2 por 10 a la menos 15, que es la fx, y eso lo vamos a dividir entre q, que es menos 1. Vamos a escribirlo bien, menos 1.602 por 10 a la menos 19, que es la q, por by. Y by es 35 por 10 a la 3. Entonces, por 35 por 10 a la 3. Y lo que nos da ahí es ya nos da la componente en z del campo magnético. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, de entrada ya vemos que nos va a dar positivo. Y lo que tenemos es 4.2 por 10 a la menos 15. Y eso lo vamos a dividir entre 1.602 por 10 a la menos 19, que va multiplicado a la vez por 35 por 10 a la 3. Y eso nos da 0.75. Entonces nos queda entonces que bz es igual a 0.75. 0.75 que, como ya expresé la velocidad en metros por segundo, la fuerza en newton, la carga en coulomb, esto es Tesla. En eso nos queda la bz. Bien, hemos hallado ya bz. Ya sabemos como dato del problema que Bx es igual a 0. Nos resta solamente encontrar a By para construir el campo magnético. Bien, ¿dónde podemos encontrar a By? Bien, By lo podemos encontrar, aquí no lo puedo hacer porque este término se anula por la Bz, pero lo puedo encontrar de aquí, de esta expresión hay un By. Entonces, esta parte que es la componente en z de este vector debe ser igual a esta. Por tanto, nos queda que fz debe ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Debe ser igual a q bx by menos q by bx. A eso. Y este término ya sabemos que es 0 porque nos dicen que bx es igual a 0. Por tanto, podemos despejar de aquí by. Y by entonces va a ser igual a la fuerza en z. Pero la fuerza en z es 0. Entonces nos da 0 entre lo que resulte de aquí, de q bx. Ya no importa cuánto resulte eso que está ahí. Como el numerador es 0, eso es igual a 0. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la componente en y es igual a 0. La componente en x ya era 0, que lo dan como un dato del problema, y la única componente distinta de 0 es esta. Es decir, que el campo magnético entonces lo podemos expresar como 0.75 K Tesla. De esa manera. Esa es la respuesta de ese problema. Un problema que, como ves, no es complicado en realidad, pero sí es interesante porque hace uso de los conceptos fundamentales que discutimos en la teoría cuando vemos campos magnéticos, la fuerza que un campo ejerce sobre una partícula, y sobre todo por el trabajo matemático que hay que hacer aquí para llegar a la solución de ese problema. Reitero, un problema que he seleccionado del libro de Resnick del volumen 2. Espero pues que si cursas la materia de electricidad y magnetismo, física 3, donde ve el tema de campo magnético, este problema te sea de utilidad.
Bien, si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros. Si tienes algún comentario, déjamelo, para mí es importante tu retroalimentación. Y sobre todo te invito a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismart.